sin ningún tipo de parangón, sin ninguna crisis. Sencillamente ya sabíamos que estaba mal el tema, pues claramente se ve claramente que está realmente mal. Está peor de lo que nadie se pudiera haberse imaginado. El efecto que tiene no es que haya un menor ingreso porque el precio del petróleo sea barato, no es que se malvenda, es que no se vende. El problema global que va a pasar es que va a haber, las compañías van a dejar de tener revenue. Quizá durante 1 o 2 meses, si este estado sigue igual en el mes de mayo y junio, el efecto global que va a tener va a ser compañías que van a dejar de tener revenue durante 2 o 3 meses. Eso es terrible. Sencillamente porque va a ser imposible capaz de que paguen las deudas. Para que hagáis una idea, se estima ahora mismo que hay 8.000 millones de barriles que buscan dueño. Una producción de un consumo que imaginaos que puede ser de 80 a 100 millones de barriles, significa prácticamente 3 meses donde eventualmente no va a haber ventas, sobre todo en Estados Unidos. Y eso sí que ahora mismo el nivel de deuda que hay en toda la industria, aproximadamente se estima que son unos 200.000 millones de dólares de deuda en distress, que es algo muy semejante a lo que pasó con la crisis subprime. El nivel de deuda cuando el pánico inundó los mercados, porque sabían que iban a tener los inversores de tener ese dinero. Esos son 200.000 millones de dólares. Y un poco lo que vengo a hacer ahora, pues es a explicar. ¿Hola? Sí, te oímos. No, pues un poco vamos a ver si... Bueno, voy a poner la presentación ahora, a ver si la presentación se ve. Aquí el tema importante, aquí lo que tenemos que ver es que se ha producido a la vez, simultáneamente, 2 efectos que han causado una tormenta financiera perfecta. En primer lugar, una caída del precio del petróleo por un aumento desmesurado de la producción, veremos ahora por qué, y después, junto con un aumento de producción, simultáneamente ha ocurrido una disminución de la demanda de un más de 20%. Todo eso ha causado pues una tormenta financiera impresionante. ¿De dónde viene esto? Pues mira, en este gráfico podéis ver cómo, mientras que la producción de Rusia más o menos ha sido constante durante los últimos 10 años o 20 años, y la más o menos Arabia Saudí ha disminuido levemente, algo que ha ocurrido muy importante con inmensas repercusiones geopolíticas ha sido el aumento de la producción en Estados Unidos, fundamentalmente del petróleo no convencionales, de fracking, hasta convertirse en un país que no solo es autosuficiente de petróleo, sino que además compite totalmente, como nos contaba Javier, no hace falta que venga ese petróleo de países como Oriente Medio, y realmente pues esto ha causado una geopolítica muy grande. A principios de este año, independientemente del tema de la pandemia, pues hubo unas tensiones muy fuertes en la OPEC, fundamentalmente en la OPEC extendida entre Rusia y Arabia Saudí, de tal manera que ellos tenían una lucha entre ellos, de incrementar la producción, a ver quién es el que estaba mayor, pero además los dos tenían un interés común, que era de perjudicar esa producción creciente que ha habido de Estados Unidos. Para que hagáis una idea, el baseline de cuando estamos hablando era un petróleo alrededor de en torno a los 40-45 dólares por barril. Cuando empezó el 8 de marzo de este año, un domingo fatídico, anunció Arabia Saudí y Rusia que inundaban el mercado del petróleo, ¿no?
Inmediatamente ese día cayó el petróleo, me acuerdo yo las noticias, era un domingo, ese domingo decían, bueno, se puede que caiga el petróleo por debajo de los $30, que es lo que estaba en el 2014. Y fijaos, no solo ha caído por debajo de los $30, sino que está en negativo. O sea, realmente el precio real creo que es de los 10, ¿no? Para el texto. Luego, hay un movimiento muy fuerte, tanto de Arabia Saudí como de Rusia, de contrarrestar esa producción de Estados Unidos, porque es un petróleo de producir muy caro. Es un petróleo de producir que realmente depende de unos 40, 50 dólares de break-even, mientras que el break-even de los países de Arabia Saudí pues está a los 10 dólares, ¿no? Bueno, este efecto combinado, como habéis visto ya todo el mundo, ha causado una caída libre de los precios del petróleo y de los precios del gas, ¿de acuerdo? Aunque el tema del gas no es exactamente igual, puesto que ya en Estados Unidos el gas asociado al petróleo no convencionales se supone que es gratis, o sea que tampoco tiene ningún valor comercial en el pasado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando estábamos diciendo que pensábamos que iba a caer el petróleo por debajo de los $30, mirad este gráfico de la izquierda. El petróleo que está aquí con referencia al Brent, el petróleo que viene del fracking, ese petróleo es terriblemente caro, ¿no? Comparado con el petróleo barato de Arabia Saudí o de Rusia. Aquí se estima que más allá de los 30, por debajo de los $30 por barril, prácticamente el 25% de la producción es no económica. Luego, este petróleo necesita de precios del petróleo de los 45, del entorno de 45, 50 dólares por barril, que es como estaba a principios de este año, hasta que de repente vino la parte combinada simultánea de una contracción sin parangón de la demanda y un aumento inusitado de la oferta, ¿no? Lo que ha pasado además es que, fijaos en el gráfico de la derecha, nunca con niveles que ya teníamos más pasados de CAPEX de los 700.000 millones de dólares que han ido más o menos disminuyendo a lo largo del tiempo, es que ahora mismo en el 2020, y esto es algo que estaba antes de la crisis, pues ya había habido respecto al 19 un incremento sustancial de los CAPEX. Y todavía vamos a ver ahora que ha habido entre un 30 y un 40% de media de reducción de CAPEX en toda la industria petrolera a nivel de compañías de servicio como compañías petroleras, ¿no? Bueno, cuando hablábamos de la reducción de CAPEX, fijaos que esto viene de Pricewaterhouse, se ve la referencia, se ve que fundamentalmente la media mundial, y todo afecta a todas las compañías, medios, refineros, independientes, servicios, national companies, ha habido un 30% de media de reducción de los CAPEX. Y hay casos donde se ve que prácticamente, en este caso destinado, más de la mitad de las compañías, pues es bastante más de 40% de CAPEX, ¿no? Ahora, esta bajada que ha habido, ¿cuán diferente es de las últimas bajadas que hubo? Fijaos, aquí tenéis, debido a la crisis financiera de 2008, hubo un 76% de caída en el precio del petróleo. Luego después, la segunda crisis más importante vino después, en el 2014, cuando bajó el precio del barril, que fue cuando bajó a $30, que en aquel momento me acuerdo que $30 era la gran pesadilla, y es lo que los analistas volvían a recordar este 8 de marzo. Es que posiblemente volvamos al 2014. Pues es que ni siquiera se han tenido cierto, porque lo que ha ocurrido ahora mismo es una caída de prácticamente el del mismo orden de magnitud, además de sobre una industria que ya estaba contraída. No solo respecto a la crisis de 2008, sino de 2015. Todavía no se han recuperado las compañías, sobre todo las compañías de servicio, que están de toda la deuda y que han tenido desde el 2014, pues encima ahora mismo ha llovido sobre mojado, ¿no? Por la contracción de la demanda y el caso de la oferta. ¿Cuánto se ha contraído la demanda? Os voy a explicar algunos factores para que veáis que realmente la demanda ha caído de manera inusitada. Realmente ha habido
en cifras globales ha sido un 20% de lo que haya disminuido. ¿Pero eso qué significa? Mirad, estos mapas vienen de FlightRadar. FlightRadar es una compañía que sigue todos los transponders que tiene la aviación, los aviones en el mundo. Fijaos a la izquierda y a la derecha, los aviones que en un día particular de marzo están volando en Europa y en Estados Unidos, y los mismos en abril. Claramente se ve que ha disminuido el tráfico aéreo una barbaridad. Alguien pudiera pensar, bueno, pero hombre, en Estados Unidos todavía no es tan grave como en Europa, pero fijaos aquí, si más o menos en el gráfico de la izquierda, de la misma fuente, vemos cuál es el volumen de tráfico aéreo antes y después, justamente a la derecha, que esto ya tiene que ver respecto a los viajeros que han pasado por seguridad en Estados Unidos en los aeropuertos, de marzo a abril, ha pasado de una media de prácticamente más de 2 millones y medio de viajeros al día a menos de 95.000. No solo es que haya menos vuelos, es que hay muchísima menos gente viajando, ¿no? Y esto claramente es un problema con oferta. Fijaos aquí, si comparamos la pérdida del tráfico aéreo, como veis en la izquierda, que vienen los vuelos comerciales también de FlightRadar y los medios comerciales tanto de pasajeros como de carga, con la derecha, donde vemos, en el tráfico aéreo es un 60% ha caído la demanda. Fijaos, el tráfico rodado ha caído más, está entre un 40 y un 80%. Esto nos da una idea exactamente de qué magnitud ha pasado ha caído la demanda, ¿no? Y unido a este cambio de la demanda, el tema que hemos estado es de gas, es de petróleo aquí, y esto es en el consumo de electricidad, que ha bajado pues una media del 15% este año, ese trimestre, respecto a lo que era el año pasado. Claro, ¿qué ha pasado como consecuencia de esta disminución de la demanda tan brutal? Los inventarios de crudo están sin venderse. Sabéis que normalmente todo el petróleo que se produce no va del campo a la refinería, sino que se guarda. Y muchas veces el volumen que hay de crudos en los stocks, pues también tiene que ver y eso es lo que ha pasado con el precio negativo, tiene que ver respecto al petróleo. Fijaos aquí, Cushing, en Oklahoma, es un pueblo tradición petrolera de los primeros donde pasan la mayor parte de los oleoductos de Estados Unidos y donde muchos contratos, sobre todo de futuros, la entrega del petróleo es allí. Fijaos que normalmente, si uno ve lo que hay en verde es 18, en azul 19 y en gris la media de los 5 años, prácticamente veis cómo va variando respecto al año el petróleo que hay acumulado. Fijaos cómo desde marzo, en menos de un mes, ha bajado por encima, se ha más que duplicado el inventario de crudo en Cushing. Y ese es el petróleo que no encuentra ningún destino. Esto es lo que es en Cushing, pero si fijaos, esto no pasó Carlos el otro día, fijaos, estos son tanqueros, son petroleros que tienen petróleo que no saben dónde lo van a dejar. Se calcula a nivel mundial, entre petróleo crudo y refinado, que hay 8.000 millones de barriles que están buscando ahora mismo un receptor. Bueno, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es la repercusión financiera en las compañías de petróleo? Es enorme. Fijaos, en este gráfico lo que estáis viendo es que las compañías, tanto los super majors como los majors con las compañías de servicio, han disminuido en su capitalización en bolsa, el valor ha disminuido en más de prácticamente un 40% para las compañías petroleras y un 50-60% para las compañías de servicio. O sea, estas compañías que ya estaban altamente en deuda, que vamos a ver qué es lo que significa eso, justamente su valor de mercado ha sido cortado de una manera escandalosa, ¿no? Fijaos, esta es una gráfica de compañías seleccionadas donde se pone en el eje vertical es la deuda neta. ¿Qué significa estar endeudadas? Es la deuda neta de las compañías de petróleo
Y el eje X, pues son la liquidez que tienen también en miles de millones, en millones de dólares. Fijaos que, aunque realmente la liquidez de las compañías europeas es un poco más alta que las compañías americanas, lo que está absolutamente claro es que prácticamente el grueso de la industria tiene valores de liquidez muy bajos y deuda neta muy alta. Es decir, están todos en condiciones financieras precarias. Luego, el hecho de que realmente pare de venderse petróleo, de que existan 1 o 2 meses sin revenue, pues va a traer una marejada, un maremoto de quiebra. ¿Qué significa eso? Digamos, esto es las bancarrotas que ha habido en Estados Unidos, prácticamente del nivel ha habido acumuladas de 200 bancarrotas. Y bueno, esto todavía son reales, ¿eh? Esto no es ninguna estimación. Pero cuando uno quiere ver cuál es la estimación de las bancarrotas que van a llegar en Estados Unidos, ¿eh? Es esto. Fijaos, no, perdona. Esto es los millones de la deuda acumulada, que ahora mismo está en torno a los 140.000 millones. Es más, hay fuentes que hablan de que en todo el mundo la deuda que está en Estados Unidos, en distress, es más de 200.000 millones de dólares, que es del orden de magnitud de la exposición financiera que hubo en las subprimes. Y esto es la oleada de bancarrotas que va a llegar en Estados Unidos. Fijaos, se estima que con el precio del petróleo a $10, que es lo que básicamente hay hoy, pues este año van a haber más de 400 y el año que y a finales del 2021 más de 700 compañías que van a aplicar para bancarrota. Lo peor no es esto, sino lo que va a pasar en el futuro. Esta es una estimación donde sabéis que todos los años, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿Se va a recuperar la demanda? Pues nadie está de acuerdo que se va a recuperar. Mirad en esta fuente de Barclays Bank, ellos asumen que posiblemente lo que va a suceder es que nunca se va a recuperar la demanda, sino que además se va a contraer hasta, fijaos, aquí hasta el año 50. O sea, que lo que viene por el futuro pues todavía es peor de lo que ya hay hoy. Bueno, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es esto, ¿no? Ahora mismo estamos en una época de la industria de ser más eficientes y una resiliencia activa. Si ya todo el mundo estaba de acuerdo de que la única manera de ser eficientes y de capear los problemas financieros que había en el pasado reciente era con transformación digital, ahora mismo no cabe duda. Yo en todo lo que he leído, sobre un informe bueno de Pricewaterhouse y de Bloomberg, que ellos están diciendo que es que realmente lo que va a ser ganando de esta temporada, de esta crisis, es que todas las compañías no van a tener más remedio que incrementar y crecer en todo lo... Y que a mí lo que nos contaba ahora mismo, ¿no? De la transformación digital de toda la industria de una manera acelerada. Y bueno, esto es mi presentación. ¿Hola? Gracias, Francisco. Gracias por la oportunidad. Muy Me gustaría comentar 2 cosas que se me olvidó. La primera es que fundamentalmente esto afecta mayoritariamente a Estados Unidos. No es lo mismo en el resto del mundo, aunque sí que financieramente están afectadas. Y luego, otro tema importante es que debido al cambio de la forma de trabajar y etcétera, la caída de demanda no va a ser completamente elástica. Es que no se va a volver al nivel que había antes, tanto de automoción como de transporte, ¿no? Y además, no he enseñado nada, pero es de la caída de la producción industrial, pues que realmente, si se acaba ahora mismo la pandemia, no se va a llegar al nivel anterior de demanda. Y el otro problema, yo quería mostrar una gráfica. Déjame si la puedo mostrar.
ya Francisco mostró algo similar. Yo hoy estuve leyendo un poco en la página de la Agencia de Energía, más que todo viendo cómo se puede, o sea, cuáles son las opciones que hay para resolver esta caída bestial de la demanda. ¿Okay? Este gráfico es cuáles son los crudos no económicos basados en una referencia de Brent y lo llevan desde $30 hasta $15 y vemos aquí que o sea, el área donde hay más crudo no económico es los Estados Unidos. La demanda, la caída de la demanda en estos momentos, algunos hablan de 20 millones, inclusive gente habla un poco más de 20 millones. Si sacamos estos crudos, vamos a suponer que no alcanzamos a cubrir esa caída de demanda. O sea que tenemos una situación realmente de crisis que yo no creo que se va a resolver en el corto tiempo. ¿Cómo me saca? Ahora. Vámonos con Miquel, que quería comentar algo. Habían varios puntos que se mencionaron que me gustaría repasar. El primer punto, el señor Ortigosa nos dice que probablemente la demanda del petróleo no vuelva a los picos que tenemos ahorita. Yo no estoy tan seguro de eso. La economía normalmente tiene ciclos. No vivimos en línea recta y no encuentro otra alternativa energética tan abundante y tan económica como es el petróleo. Ahorita estamos obviamente con una sobreproducción, pasa en todos los mercados capitalistas, hay sobreproducción, se ajusta y volvemos a estar en un estado estable. Pero hasta que no tengamos una alternativa técnica y financiera tan saludable y tan abundante como el petróleo, probablemente la vamos a consumir menos, pero va a seguir subiendo. Sobre todo porque el mayor consumo de productos energéticos de petróleo no viene de los países desarrollados, sino viene de los países emergentes. Y en los países emergentes, en vez de solucionar los problemas con capital, se soluciona con menos OPEX o con menos gasto. Y para tener menos gasto, creo que tener una abundante producción petrolera y barata va a ser la solución hacia adelante. Obviamente ahorita no la vemos, estamos en tiempos de crisis, pero hacia adelante probablemente la industria petrolera hacia los mercados emergentes va a seguir siendo todavía la que va a liderar como fuente energética. Del punto de vista financiero general, también tengo que comentar como asesor de inversiones acá, que vivimos en ciclos y aunque todas las noticias económicas ahorita sean terribles y muy malas, tenemos que ver que los mercados financieros no se mueven de acuerdo a lo que está pasando en este momento, sino que ellos siempre están viendo hacia el futuro. Y si la narrativa y la voluntad de los gobiernos y la ciencia nos ayuda, como lo está haciendo, ustedes van a ver cómo ha sucedido que los mercados, aunque tuvieron una corrección muy alta, van a seguir tratando de subir y subir tanto como puedan. Obviamente va a haber volatilidad en el camino hasta que las cosas se aclaren. Los mercados ven hacia adelante, hacia el futuro, 6 a 12 meses hacia adelante, no ven hacia el pasado. Y esta crisis económica que estamos sufriendo, aunque es terrible, es muy fuerte, es histórica, también es terrible y más grande porque la economía es más grande que nunca. Entonces los números son cosas sorprendentes. También la tecnología está más avanzada que nunca y podemos despedir y contratar más rápido que nunca. Ha tenido el soporte y va a tener el soporte de todos los países del mundo, donde están imprimiendo una cantidad, bueno, pues no se las quiero cuantificar ahorita cuántos trillones de dólares todos los mercados están imprimiendo. Entonces eso va a causar un efecto que probablemente en países como en Venezuela estamos acostumbrados de inflación, pero la inflación en los países desarrollados es muy diferente, no va a ser una inflación en la moneda, no la vamos a ver de ese punto de vista. Va a ser una inflación de los activos financieros. Entonces, aunque la economía, ustedes la vean que va mal, y aunque el desempleo va a estar muy alto, la inundación o la cantidad increíble de liquidez de moneda que va a haber
va a hacer que aquellos activos que se consideren importantes o que tengan un futuro brillante en áreas como la tecnología, la salud, etcétera, etcétera, todavía así van a tener un buen performance hacia el futuro. Entonces no lo descarten un 100% porque los mercados los pueden sorprender. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miquel. Muy interesante este último punto, ¿no? Creo que Javier Romero allá en Oman quería agregar algo. Javier. Sí, bueno, básicamente retomando el punto los de... micrófonos. Yo los dejo abiertos. Básicamente retomando el punto de Francisco y varios participantes, la economía va a cambiar, hay que replantearse un poco el modelo de negocio, el modelo de trabajo, y esa es una lección que se va a aprender tanto en la industria petrolera como en varias industrias. Pero la industria petrolera en particular, que estamos hablando en este momento, va a tener que aprender que tiene que evolucionar. Y ese es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta hacia la digitalización y hacia la optimización de sus procesos.